Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Inshallah, en nuestra clase de hoy, reflexión sobre el Sagrado Corán, vamos a tratar el tema de qué actitud tenemos que tener cuando sucede delante de nosotros un acto de injusticia, un acto de opresión. Y digamos, todas las opciones que hay, según el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre esa situación. Y el versículo que vamos a analizar es el versículo 113 de la sura número 11. Este versículo dice: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. El versículo dice: no se inclinen hacia los opresores, porque si así lo hacen, los alcanzará también el fuego, y no tendrán fuera de Allah protector, y tampoco serán socorridos. Este versículo comienza diciendo wala tarkanu, que es una orden, y rukun es inclinarse, aceptarse, aceptar lo que la otra persona hace, obviamente significa de buena voluntad. Aceptando y de alguna manera siendo cómplice, siendo cómplice con lo que esta persona está haciendo. Ahora Allah Azza wa Jal nos dice que no nos inclinemos o no aceptemos o no nos aliemos hacia aquellos que cometen injusticias y opresión. Es decir, Allah Azza wa Jal nos está diciendo aquí de que si hay un acto de opresión y hay una persona que es claramente el agresor, el opresor, el injusto en esta situación, que nosotros no debemos inclinarnos, aliarnos, callarnos en complicidad con esta persona. Porque si lo hacemos, fatamasa como un nar. Dice, si ustedes lo hacen, les va a alcanzar también el fuego. Es decir, implícito en esto está que este fuego es, digamos, el castigo de aquellas personas que cometen la injusticia. Pero que si uno es cómplice y se inclina hacia ellos en el sentido de decir, bueno, me alío con el más fuerte o me voy del lado del más fuerte sin mirar con, digamos, acorde a nuestros valores y a nuestra ética, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y simplemente nos inclinamos hacia un lado o el otro por lo que nos conviene, por el poder, entonces Allah Azza wa Jal nos está diciendo el mismo fuego que le correspondería por castigo divino a aquellos que cometen esta opresión o injusticia. Si ustedes se alían con ellos, si ustedes se van del lado de los injustos y del opresor simplemente por conveniencia, entonces les va a alcanzar el mismo castigo que a ellos, el mismo fuego. Y esto es, digamos, una reminiscencia a tanto un castigo que puede descender en este mundo, como el castigo, digamos, en la vida del más allá. ¿Y por qué es que la mente de una persona podría ser que se inclinara hacia el poderoso que está cometiendo injusticias, o la parte que está cometiendo injusticias y opresión? ¿Por qué? Porque siente que de ese lado está más protegido. Siente que de ese lado, digamos, si yo me alío a este poderoso que está, digamos, oprimiendo o siendo injusto con estas personas, si yo me alío con él, voy a estar a salvo de esa opresión.
Ese sería el razonamiento lógico detrás de inclinarse por quien claramente entiende que es el opresor. Aquí no estamos hablando de aquella persona que, digamos, tiene malicia y quiere, digamos, coincide en el punto o en la causa de la opresión. Ese es opresor en sí mismo. Aquí estamos hablando de quien ve, distingue que hay algo que está mal, pero simplemente por una conveniencia personal se inclina por el lado del más poderoso, por el del lado del opresor, para estar a salvo, teóricamente, para estar a salvo. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice, no lo hagas, porque si lo haces, te va a alcanzar también el fuego. Y entonces Allah Azza wa Jal va al punto del argumento sobre el cual esta persona se estaba basando para aliarse con el más poderoso, y es وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, porque no tendrán fuera de Allah aliado o protector. Es decir, esta persona, su pensamiento de aliarse con el injusto y con el opresor era cuál, era el de estar a salvo de esta opresión, tener a alguien que lo proteja de esto que está haciendo esta persona. Entonces, Allah Azza wa Jalla le dice, es que si haces eso, si eliges la alianza y la protección de este poderoso, de este injusto, de este opresor, no vas a tener la, digamos, la protección, la alianza de Allah. Entonces no serás socorrido contra el peligro. Es decir, Allah Azza wa Jal desbarata ese juego mental que había tenido esta persona, es decir, si yo me alío al poderoso voy a estar a salvo digamos, de esta opresión. Allah Azza wa Jal le dice, si te alías con el poderoso no vas a estar del lado de Allah. Allah no va a ser tu protector, eh, y no vas a tener quien te socorra cuando incluso los poderosos, cuando, digamos, viene aquello que está por encima de ellos, como es la muerte, como es la justicia divina, como es el día del juicio, ellos no van a poder hacer nada en ese momento, no vas a tener quien te socorra a ti, porque ellos ni siquiera se van a poder socorrer a sí mismos. Entonces, de alguna manera lo que Allah Azza wa Jal nos está diciendo es que este pensamiento simplista de querer salvarse de la opresión acá, aliándose con el opresor, no tiene lógica y eh, no es el pensamiento correcto ni la posición ética correcta que el musulmán debería tomar. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam en uno de sus dichos dijo, si ustedes son testigos de injusticias y no hacen nada por evitarlas, Allah hará descender un castigo que los afecte a todos. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith va en consonancia con el significado de este ayah. Si hay una injusticia y uno la ve, no puede mantenerse neutral y no puede mantenerse, digamos, lo que no debe hacer jamás es aliarse con el opresor pensando que eso de alguna manera lo va a ayudar, porque el profeta dice, si vos ves la injusticia y no haces nada por evitar la injusticia, es decir, si haces algo por evitar la injusticia, ¿del lado de quién estás? Obviamente es que estás siendo víctima de la injusticia. Entonces, el profeta dice, si no intentas nada porque digamos, esta injusticia se siga desarrollando, cuando Allah haga descender el castigo, también ese castigo te va a tocar. Y por eso es que ante las injusticias, tanto este versículo como el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos habla que ante la injusticia y la opresión, nuestra actitud como musulmanes es que no podemos mantenernos indiferentes. Tenemos que tomar una posición. Y según el hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, la actitud es la de tratar de impedir la injusticia. Si hay una injusticia que se viene dando, uno tiene que tratar de hacer algo para detener esa injusticia. Pero es lógico que uno se pregunte, bueno, si yo soy un débil más digamos, en esta cadena de actos injustos, si yo elevo la voz o hago algo, voy a ser la próxima víctima. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith fue muy claro sobre eso. Y hay versículos del Sagrado Corán que dice, "Wattaqullaha mastata'tum", es decir, teman a Allah tanto como puedan, tanto como estén en capacidad de hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si ustedes ven que hay algo incorrecto que está teniendo lugar, traten de impedirlo con la mano, es decir, con la acción. Y la mano es una forma de hablar de la intervención directa, es decir, quien tiene autoridad para tener intervención directa y detener que esto esté teniendo lugar, como por ejemplo las autoridades de un país, como la policía, por ejemplo, eh, o bueno, dentro de los espacios que uno tiene autoridad, suponiendo uno tiene dos hijos y uno de ellos está siendo injusto, opresor con el otro, uno como padre tiene la autoridad de detener esa injusticia y uno no puede decir en ese momento, bueno, no, yo voy a mirar o me voy a mantener neutral o me voy a aliar con el que está cometiendo la opresión en contra del oprimido, no, uno tiene la capacidad y entonces el profeta Sallallahu dice, si uno ve un acto de opresión, de injusticia y tiene la capacidad, debe impedirlo con su mano, es decir, debe intervenir con la autoridad que tenga para frenar eso inmediatamente. Dice, pero el profeta Sallallahu dice, pero si no puede, ¿no? Es decir, que hay personas que no tienen esa autoridad. Es decir, muchas veces podemos ver injusticias en la sociedad, injusticias en el mundo, y no tenemos la más mínima capacidad de hacer nada físico, intervenir de ninguna manera para parar esa injusticia y esa opresión que está teniendo lugar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si no puede hacer nada, fabilisani, es decir, que lo condene con sus palabras. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, si no tenés ninguna capacidad de detener la injusticia a través de la acción, entonces condena la injusticia a ver si con las palabras puedes conseguir algo. Sí, muchos ejemplos. Supongamos que vemos una banda armada que llega a cometer un delito y nosotros estamos así, desarmados, y se aplica este hadith, es decir, uno tiene que hacer algo. Pero si vas a intervenir físicamente, digamos, evidente, no tenés la capacidad. ¿Qué tenés que hacer? Agarrar el teléfono y llamar a la policía, avisar a las autoridades. ¿Sí? Es simplemente un ejemplo. Con lo que está pasando hoy en día, ¿qué posibilidad tiene uno de detener el genocidio y la matanza que está teniendo lugar en Gaza? Ninguna, absolutamente ninguna capacidad real de accionar que uno vaya a detener eso inmediatamente. Ahora, sí puede denunciar, sí puede educar, sí puede explicar para que se cree más conciencia y esa conciencia expandida de las personas en mucho más número pueda llegar a generar una presión de tal manera que los gobernantes o aquellos que tienen más influencia sí realmente al ver, digamos, la cantidad de personas que están en contra de lo que está sucediendo y viendo que ellos pueden perder, por ejemplo, las próximas elecciones, entonces se atrevan a intervenir. Así como funciona lamentablemente este mundo de democracia en el que nosotros vivimos. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, haz algo con tu mano ante la injusticia, pero si no puedes, haz algo con tus palabras. Es decir, denuncia, condena con tus palabras. Pero también hay épocas en las cuales y situaciones en las cuales el simple hecho de elevar la voz, de condenar, te transporta inmediatamente al equipo de los oprimidos. Y eso puede significar una opresión muy grande para ti, para tu familia. En muchos casos puede significar la tortura, la persecución y el asesinato. Es decir, hay situaciones en las cuales uno ni siquiera puede elevar la voz. Los casos de censura en este momento son terribles. La persecución en contra de las personas que denuncian lo que está pasando es cada vez peor. No sé si estamos en ese momento, pero evidentemente para muchas personas sí llegó ese momento en el cual el simple hecho de denunciar o de condenar lo que está pasando le está trayendo serios inconvenientes a su vida. Y no, con esto no estoy diciendo que serios problemas a su vida es que te suspendan tu cuenta de Instagram o de Facebook.
No estoy diciendo eso, estoy diciendo personas que son perseguidas, encarceladas, torturadas y en algunos casos asesinados para callar su voz. Entonces el profeta Sallallahu dice, hay situaciones en las cuales ni siquiera se puede hablar. En muchos lugares hay presos de conciencia, es decir, personas que dicen cosas y los acallan inmediatamente. Es decir, eh, no todos están en lugares como de repente nosotros estamos, en los cuales podemos decir estas cosas. Hay otros lugares donde no se puede. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, incluso en esa situación, Fabi Qalbi, es decir, que lo condene con su corazón. Y eso es lo más débil de la fe. Es decir, el final del hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que ante una injusticia lo primero es actuar, tratar de impedir. No tenemos capacidad, denunciar. No tenemos capacidad de denunciar. Dice, lo mínimo que una persona que tiene fe en su corazón es que lo rechace esa injusticia y sienta dolor por esa injusticia dentro de su corazón. Y cuando dice eso es lo mínimo de la fe, significa de que si tu corazón no siente aversión, no siente rechazo por lo que está pasando, es decir, normalizas la injusticia, justificas la injusticia, dice, eso es lo más débil de la fe, queriendo decir que un corazón que no se conmueve ante la injusticia y la opresión y no siente dolor, es un corazón duro como una piedra, es un corazón muerto, es un corazón, dice el profeta Sallam, Adna al-Iman significa debajo de lo cual ya no hay fe, es decir, es un corazón que no tiene fe, un corazón que no tiene a Dios adentro de sí. Y entonces, lo que el profeta nos está diciendo es que ante la injusticia tenemos que hacer algo. Acorde a tu capacidad, tienes que hacer algo. Y a veces la única capacidad que tenemos es sentir eso dentro de nuestro corazón. Hay personas y hay momentos y hay situaciones en las que eso es lo único que puedes hacer. Pero en toda situación, ante toda situación, lo que uno no puede hacer es ser indiferente. No, digamos, no sentir nada o no hacer nada. Y hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre esto, que tiene un significado muy profundo, porque nos habla que esto de identificar la injusticia y actuar en contra de la injusticia tiene que estar por encima de ciertas alianzas que nosotros tenemos a veces. Como que, bueno, el que está cometiendo la injusticia es de nuestro equipo, de nuestro partido, de nuestra religión, de nuestra familia. Y entonces, como es, digamos, de mi equipo, de mi familia, no hago nada. Está bien que yo lo apoye, ¿sí? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, no, de ninguna manera. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice, lo enseña de una manera que sorprende mucho a los sahabas, a sus compañeros, a sus discípulos, porque él dice, ayuda a tu hermano, sea opresor u oprimido. Ayuda a tu hermano, sea opresor u oprimido. Y los sahabas se quedan pensando, le dicen, mensajero de Allah, si él está siendo el oprimido, entiendo que tengo que ayudarlo, pero si él está siendo el opresor, ¿cómo lo voy a ayudar? Pónganse un instante en la cabeza de los sahabas, de los compañeros del profeta. Él está diciendo, si su hermano, es decir, su hermano en la fe, ¿sí? Si ustedes ven un musulmán que está cometiendo una injusticia, ¿sí? Tienen que ayudarlo. Los sahabas dicen que por ejemplo, una persona está robando a otra, y el profeta dice, ustedes tienen que ayudar a su hermano, es decir, al musulmán, sea el ladrón o sea eh, al que lo están robando. Sahabas inmediatamente dice, esto no puede ser, o sea, si es al que están robando, obviamente lo voy a ir a ayudar, pero si es el que está robando mi hermano musulmán, ¿cómo lo voy a ir a ayudar? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, impidiéndole que lo sea, es decir, impidiéndole que sea opresor. Así es como lo vas a ayudar. Es decir, nuestra alianza o nuestra lealtad con nuestros hermanos musulmanes o con nuestra familia no está por encima de la ética y de la verdad, de lo que es correcto.
siempre tenemos que estar del lado de lo que es correcto y éticamente válido. ¿Y cómo ayudamos a nuestro hermano musulmán si lo vemos que él está cometiendo un delito? No es ayudándolo a que siga cometiendo el delito, sino ayudándolo a que ya no lo cometa. En cualquiera de las tres, digamos, opciones del hadith anterior, es decir, interviniendo directamente si tenemos autoridad, aconsejándole de que deje de cometer ese delito, o si no podemos hacer absolutamente nada, digamos, rechazando en nuestro corazón lo que esa persona está haciendo y no ser su cómplice de ninguna manera. Es decir, no por el hecho de que nuestro hermano musulmán está robando un televisor y dice, pero es mi hermano musulmán, lo voy a ayudar entonces a que pueda, digamos, sacar el televisor. Obviamente no. Si nuestro hermano musulmán está haciendo algo que es incorrecto, la ética islámica nos dice que tenemos que impedir que lo haga. Esto acorde a nuestra capacidad, evidentemente. Entonces, algo tenemos que hacer, incluso si son, digamos, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam está queriendo decir en este hadith es que el concepto de lo correcto e incorrecto está por encima del concepto de lealtad que podemos tener con nuestro hermano musulmán o con nuestro familiar. Es decir, no podemos ser cómplices y ayudar a nuestro hermano musulmán a cometer algo que está mal o a nuestro familiar cubrirlo que está cometiendo un acto de corrupción simplemente porque es nuestro familiar. Es decir, siempre tenemos que estar del lado de la verdad, de lo correcto. ¿Y cuál es la manera de ayudar a nuestro hermano o a nuestro familiar? Si está cometiendo algo incorrecto, no a que lo siga haciendo, sino ayudarlo a que deje de hacerlo. Es decir, aconsejarlo de buenas maneras, dándole un consejo sincero, advirtiéndole sobre las consecuencias de si sigue cometiendo lo que está haciendo. Esa es nuestra manera de mostrar una lealtad correcta a aquellas personas a las cuales le debemos lealtad, como puede ser un familiar o puede ser una persona de nuestra misma religión. Porque el problema es que si nosotros no hacemos nada, en digamos, este versículo que estamos analizando hoy, lo que nos está diciendo es que si no hacemos absolutamente nada, teniendo la capacidad de hacerlo, de alguna manera vamos a estar siendo cómplices del opresor. Y entonces no vamos a tener la lealtad de Dios, la ayuda de Dios. Y en el momento que Dios castigue por esa opresión, nosotros también vamos a merecer parte de ese castigo. Y en vez de ser, hoy se puede decir, en vez de ser parte de la solución, vamos a ser parte del problema. En esta sociedad, en la familia, en donde sea que esté sucediendo esta injusticia y esta opresión. Y entonces, si nosotros somos parte del problema de la injusticia, es decir, somos cómplices de opresión, también nos puede alcanzar lo que se llama Da'watul Mazlum, o la súplica o la oración del oprimido. Lo que es la súplica del oprimido es cuando esta persona que está siendo oprimida, víctima de una injusticia, levanta sus manos al cielo y pide, esta súplica es sagrada ante Allah. Esta súplica es muy especial ante Allah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, ten temor o tengan temor de la súplica hecha por un oprimido, porque no hay entre la súplica del oprimido y Dios ningún velo. ¿Qué quería decir con esto el profeta? O sea, sean muy autocríticos de no estar ustedes oprimiendo o ser parte de un sistema que oprime a algunas personas, porque si ustedes lo son y esas personas oprimidas hacen una súplica, esa súplica los va a alcanzar a ustedes. Y yo quisiera que reflexionemos un poco sobre este concepto que nos está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque lo que él nos está diciendo aquí es que tenemos que ser muy autocríticos de nosotros mismos ante las situaciones que nos pasan. Y no permitirnos nunca estar en una posición en la cual o estamos oprimiendo y siendo injusto con alguien, o estamos siendo cómplices por callar teniendo la posibilidad de hacer algo cuando hay una injusticia. Porque
digamos, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está queriendo decir es, tomen responsabilidad, tengan cuidado, porque esta súplica los puede alcanzar. Y yo quisiera que reflexionemos sobre lo siguiente, porque yo no les puedo explicar cuántos mensajes en el Facebook, en el Instagram, las redes sociales en general y a mi WhatsApp, cuántos mensajes me llegan de personas que dicen, eh, tengo un proyecto, quiero hacerlo y no me sale. Siempre quiero hacer algo, siempre quiero conseguir algo y por alguna causa no puedo. Estoy tratando de sacar un proyecto adelante y no sale. Siempre tengo mala suerte con esto, con aquella otra cosa. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿puede ser que tenga Ain, mal de ojo? ¿Puede ser que alguien me haya hecho sihr, magia o brujería, hechicería? Y nunca se ponen a pensar, nunca nos ponemos a pensar si en realidad ese impedimento, eso que está impidiendo que nosotros alcancemos lo que queremos, o que nuestros proyectos no salen, o que no sale, no podemos conseguir ciertas cosas, que la causa no sea que nosotros estamos oprimiendo a alguien y esa súplica del oprimido es la que nos está afectando a nosotros. Es decir, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más, ¿no es cierto? Siempre es más fácil decir, alguien me hizo mal de ojo, alguien me hizo cejar, que decir, a ver, tengo que mirar si yo no estoy haciéndole mal a alguien y esa persona, porque yo le estoy haciendo mal, a veces con soberbia y con jactancia, esa persona está haciendo una súplica a la noche y por eso es que a mí no me sale nada de lo que quiero, o no, o quiero conseguir cosas buenas y no las alcanzo. ¿Sí? Lo que quiero que reflexionemos es la importancia de la autocrítica en estas cosas. No siempre buscar eh, como culpables afuera, sino mirar en nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante porque hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre esta súplica y en realidad lo que este hadith establece es que la súplica del oprimido no siempre es instantánea. Es decir, no es que funcione en el mismo momento, sino que la súplica del oprimido puede ser algo que venga mucho tiempo después, haga efecto mucho tiempo después. Y entonces uno puede caer en la falsa tentación de decir estoy cometiendo una injusticia, pero sigue todo bien alrededor mío, no me está pasando nada, entonces vamos a seguir. Porque la súplica de ese oprimido puede afectarte, según la hikmah de Allah, la sabiduría de Allah, mucho tiempo después. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hay tres personas, las cuales sus súplicas nunca serán rechazadas ante Dios. El ayunante hasta que rompa su ayuno, el líder justo y el oprimido. Estas tres personas Allah nunca les rechaza su súplica, pero con el oprimido es un caso especial. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, y la súplica del oprimido. Y a diferencia de las dos anteriores, hace una aclaración y dice, porque la súplica del oprimido se eleva por encima de las nubes y llega a las puertas de los cielos y las puertas de los cielos se abren ante esta súplica. Y el Señor, glorificado sea, le dice, con mi poder o por mi poder te daré apoyo, aunque haya pasado algo de tiempo. Es decir, puede ser que la respuesta a la súplica de un oprimido no sea instantánea. Y, digamos, no es difícil de verlo en la realidad. Cualquier persona que está siendo víctima de una opresión, de una injusticia, levanta sus manos y pide. Muchas veces pide en contra del opresor. Y no es que inmediatamente descienda un rayo de los cielos y destruya al opresor. Hay situaciones milagrosas donde esas cosas suceden, pero son las menos. Son muy ínfimas. La enorme mayoría, digamos, el castigo sobre el opresor desciende tiempo después. Pero, digamos, nadie se la lleva gratis de este mundo. Eso es lo que nuestra creencia cuando decimos que uno de los pilares de nuestra creencia es la vida del más allá. Es decir, no simplemente significa decir, bueno, sí creo que después de la muerte hay resurrección. No, la creencia en la vida del más allá significa Yawm al-Qiyamah.
Es decir, hay un día del juicio. La que haces, la pagás. Si no te arrepentís y enmendás, lo que no corregiste en este mundo lo vas a tener que corregir, lo vas a tener que pagar en el otro. Entonces, lo que este hadith establece es que muchas veces la súplica del oprimido, es decir, la consecuencia de la súplica del oprimido, llega mucho tiempo después. Entonces, puede ser que alguien durante años oprimió a alguien, le hizo mal, no le pasaba a nadie, entonces siguió adelante, pero tiempo después llega, digamos, llega el resultado de la súplica del oprimido. Y esta persona no se disculpó, no enmendó, no hizo nada para reparar la situación, simplemente se quedó ahí como soberbio ante la situación. Y, y entonces ahora que le llega un problema dice, alguien me hizo ain, alguien me hizo mal de ojo, o alguien me hizo seher. Y probablemente sea la respuesta a esa súplica. Así que, digamos, lo que quiero que reflexionemos hoy sobre esta súplica es que la súplica del oprimido siempre llega, tarde o temprano, pero llega. Y entonces, digamos, lo que esta, eh, digamos, esta enseñanza nos llama a reflexionar es a ser autocríticos y ver dónde estamos nosotros de esta opresión que le hacemos, le podemos hacer a otras personas. Y entonces no exponernos nosotros a cometer injusticias en contra de otras personas, porque la súplica de los oprimidos puede llegarnos a nosotros en cualquier momento de la vida. Y esa súplica de ese oprimido nos puede llegar incluso si no hemos sido nosotros los que hemos cometido la injusticia en sí mismo, sino que fuimos cómplices por callarnos la boca cuando teníamos la capacidad de denunciar, cuando teníamos la capacidad de condenar, cuando teníamos la capacidad de hacer presión en algún lugar para que esa persona que estaba cometiendo la presión dejara de hacerlo. Porque ¿qué pasó? Lo normalizamos en nuestro corazón. No salíamos con el más poderoso. Y entonces la súplica del oprimido también nos puede llegar. Y digamos, esta era como la reflexión final de este versículo. Allah nos dice, no se inclinen hacia el opresor. No sean cómplices del opresor. Ser creyente significa vivir según unos principios, según unos valores. Y eso significa a veces estar en situaciones incómodas, exponerse a cierta incomodidad. Entonces, hoy lo que no podemos hacer es callar ante la injusticia que está pasando en Gaza. Tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir educando, tenemos que seguir mostrándole a la gente lo que realmente está pasando. Porque si no, seremos parte del problema. Vamos a estar callando, no vamos a estar condenando en nuestro corazón lo que está pasando simplemente por la comodidad. Como muchas personas están siendo denunciadas que estos grandes influencers que no dicen absolutamente nada porque saben que si se meten con el tema le pueden cerrar su cuenta de Instagram o su cuenta de Facebook. Y entonces como ellos están todo el tiempo monetizando con sus cuentas, se callan para no ponerse en problemas. Es simplemente por dar un ejemplo. A veces los que están digamos, en estructuras partidarias de partidos políticos y se callan la boca para no perder su espacio dentro de partidos políticos están exactamente en lo mismo. Entonces, uno como musulmán tiene que vivir según sus valores. Y uno de ellos es no callarse ante la injusticia. Porque si te callas ante la injusticia, teniendo la capacidad de elevar la voz y de hablar, estás siendo cómplice. Y si sos cómplice, vas a ser, digamos, no tenés la alianza de Dios, no tenés la protección de Dios y la súplica del oprimido te puede llegar. Esta es la reflexión final sobre este versículo, que Allah nos permite a todos tener corazones despiertos, corazones que siempre están mirando por la verdad, que siempre se están manifestando por la verdad, corazones que no se callan ante la injusticia y que no normalizan la injusticia. Barakallahu fikum, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.